Él pensó que por ser fotógrafa no podía destruir todo lo que había construido, pero olvidó que una cámara también puede capturar la verdad que nadie quiere que salga a la luz. Hola, soy Paula Usa. Nací y crecí en Bogotá, una ciudad donde aprendí que las apariencias valen más de lo que deberían. Aquí la gente sonríe en las reuniones familiares, brinda en Navidad y se abraza en los cumpleaños. Pero muchas veces esas sonrisas esconden resentimientos que llevan años creciendo en silencio. Nunca imaginé que mi propia familia terminaría convirtiéndose en el escenario del reportaje más doloroso de mi vida. Desde muy pequeña tuve una obsesión con las fotografías. Mientras otros niños jugaban con muñecos o bicicletas, yo pasaba horas revisando los viejos álbumes familiares de mi abuela. Me gustaba imaginar qué había ocurrido 5 minutos antes y 5 minutos después de cada fotografía. Descubrí muy temprano que una imagen nunca cuenta toda la historia, pero siempre deja pistas. Mi padre, Hernando Usa, era conductor de transporte especial, un hombre trabajador, callado y de principios muy firmes. Mi madre, Patricia, administraba una pequeña papelería cerca del barrio donde crecimos. No éramos ricos, pero tampoco nos faltó comida ni educación. El verdadero problema siempre fue mi tío Mauricio, el hermano menor de mi mamá. Mauricio era ese tipo de persona que siempre tenía un negocio nuevo. Un mes vendía carros usados. Al siguiente decía que estaba importando repuestos. Después aseguraba estar construyendo apartamentos. Nunca terminaba nada, pero siempre encontraba la manera de convencer a alguien de prestarle dinero. Mi mamá decía, «Es tu tío, algún día va a sentar cabeza». Mi papá simplemente respondía, «Ese hombre solo sabe vivir del esfuerzo de los demás». Cuando terminé el colegio, decidí estudiar fotografía. Recuerdo perfectamente el silencio que hubo durante aquella cena. ¿Fotografía?, preguntó Mauricio mientras soltaba una carcajada. Todos lo miraron. ¿Y de eso piensas vivir? Sentí como mi mamá bajó la mirada. Sí, tomándole fotos a matrimonios, entre muchas otras cosas. Él volvió a reír. Eso no es una profesión. Eso es un hobby caro. Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa. Si ella quiere estudiar eso, lo hará. Después no digan que no les advertí cuando venga pidiendo plata. Aquella fue la primera vez que entendí que Mauricio jamás me tomaría en serio. Entré a la universidad con una cámara usada que mi papá compró después de ahorrar casi 2 años. Era una cámara antigua comparada con las de mis compañeros. Muchos tenían equipos profesionales. Yo tenía talento. Y eso terminó marcando la diferencia. Mientras otros dependían del equipo, yo aprendí a leer la luz, a encontrar emociones, a capturar momentos irrepetibles. Los profesores comenzaron a recomendarme para pequeños trabajos. Cubría cumpleaños infantiles, sesiones familiares, mascotas, graduaciones. No ganaba mucho dinero, pero cada contrato significaba una oportunidad para seguir creciendo. 5 años después, abrí mi propio estudio fotográfico en Chapinero. Era pequeño, paredes blancas, 2 flashes, 3 fondos, una recepción sencilla. Nada espectacular, pero era mío. Con esfuerzo fui construyendo una cartera importante de clientes, empresas, modelos, emprendedores, arquitectos, restaurantes. Todo parecía avanzar, hasta que Mauricio apareció otra vez. Llegó una tarde sin avisar. Entró mirando cada rincón. «No está mal». «Gracias. Pensé que esto sería más pequeño. Ha costado bastante». Sonrió, esa sonrisa que nunca me inspiró confianza. «Precisamente por eso vine». Le ofrecí café. Aceptó. Se sentó como si fuera dueño del lugar. «Tengo un proyecto inmobiliario muy grande». No respondí. Ya conocía esa introducción. «Necesito fotografías profesionales para vender unos apartamentos». «Perfecto». Le expliqué mis tarifas. Su expresión cambió inmediatamente. «¿Me vas a cobrar?» «Claro. Soy tu tío. Y este es mi trabajo». Se inclinó hacia adelante. «Las familias se ayudan. Precisamente porque somos familia quiero dejar todo claro desde el principio». Sacó una carcajada burlona. «¿Sigues creyendo que tomar fotos vale millones?» «No vendo fotografías, vendo resultados». Se levantó molesto. «Con esa actitud nunca vas a crecer». Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Una semana después comenzaron a cancelarme contratos. Al principio no le di importancia. Luego otro cliente canceló. Y otro más. Algo estaba pasando. Llamé a una clienta con quien tenía mucha confianza. Después de insistir bastante, aceptó contarme la verdad. «Paula, me dijeron que estabas demandada». Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué?» También dijeron que entregabas tarde los trabajos y que varias empresas estaban reclamándote por incumplimientos. No podía creerlo. Nada de eso era cierto.
Durante los siguientes días confirmé que el mismo rumor había llegado a varios clientes. Alguien estaba destruyendo mi reputación. Sin pruebas, sin enfrentamientos, simplemente hablando. Lo peor era que funcionaba. En menos de 2 meses mis ingresos cayeron casi un 60%. Empecé a gastar los ahorros destinados para renovar el estudio. Dormía poco, comía peor, pasaba horas revisando correos esperando que apareciera algún nuevo cliente. Una noche mi papá llegó al estudio. No dijo nada, solo dejó una bolsa con comida sobre la mesa. ¿Has averiguado quién está haciendo eso? Negué con la cabeza. Pero lo voy a descubrir. Él me observó durante varios segundos. Siempre dices que una fotografía revela detalles que nadie más ve. Asentí. Entonces empieza a mirar donde nadie está mirando. Aquella frase se quedó resonando en mi cabeza durante días. Comencé a revisar cada cancelación, cada llamada, cada cliente perdido. Anoté fechas, horarios, personas involucradas. Busqué coincidencias. Y apareció un nombre. Mauricio. Cada cliente que cancelaba había hablado con él durante alguna reunión empresarial o social. No podía demostrar nada. Todavía, un viernes recibí una llamada inesperada. Era Carolina, una arquitecta con quien había trabajado meses atrás. Paula, necesito unas fotografías urgentes para un proyecto. Acepté inmediatamente. Cuando llegué al lugar, casi se me cayó la cámara de las manos. Era uno de los edificios que Mauricio aseguraba estar desarrollando. Respiré profundo. No sabía si él estaría allí. Entré. Comencé a trabajar normalmente. Tomé fotografías del edificio, las zonas comunes, los apartamentos modelo. Mientras hacía una panorámica desde el último piso, escuché una voz muy conocida. Mauricio. Estaba reunido con 2 inversionistas. No podían verme desde donde me encontraba. Seguían caminando mientras hablaban. Yo continué tomando fotografías. No por curiosidad, porque era mi trabajo. Entonces escuché algo que hizo que bajara lentamente la cámara. La fotógrafa ya no representa ningún problema. Uno de los hombres preguntó, ¿cómo así? Mauricio respondió con absoluta tranquilidad. Le dañé la reputación. Nadie la contrata. Los 3 soltaron una risa. Sentí un nudo en la garganta. Quería salir y enfrentarlo. Pero me quedé inmóvil. Continué haciendo fotografías. No de ellos. Del edificio. Mientras escuchaba cada palabra, no imaginaba que esa conversación sería apenas la punta de un conflicto mucho más grande. Uno que no solo pondría en riesgo mi estudio, sino que terminaría dividiendo a toda mi familia y revelando secretos que llevaban décadas enterrados. Me obligué a mantener la respiración estable mientras seguía mirando por el visor de la cámara. Mi primer impulso fue salir de inmediato y enfrentar a Mauricio delante de esos inversionistas. Quería preguntarle por qué había decidido destruir mi trabajo, qué satisfacción encontraba en arruinar los años de esfuerzo que mi familia y yo habíamos invertido en levantar mi estudio. Pero la experiencia me había enseñado algo importante. Cuando una persona como él se siente descubierta, siempre encuentra la manera de convertir la verdad en una mentira. Así que seguí haciendo lo que mejor sabía hacer: observar, escuchar, esperar. Los 3 hombres continuaron caminando hacia una sala de juntas con las paredes de vidrio. Yo aproveché que uno de los apartamentos modelo tenía un balcón que daba exactamente hacia esa oficina. Desde allí podía seguir tomando fotografías de la fachada, algo completamente normal dentro del trabajo que me habían contratado. Mientras ajustaba el lente teleobjetivo, vi cómo Mauricio desplegaba unos planos sobre la mesa. Uno de los inversionistas señaló un punto específico. ¿Ya están listos todos los permisos? Mauricio respondió con una seguridad que me pareció exagerada. Eso está completamente resuelto. El otro hombre insistió. ¿Y el tema de los propietarios anteriores? Mauricio sonrió. Firmaron porque firmaron. Los 3 volvieron a reír. No entendía del todo la conversación, pero había algo extraño en el tono con el que hablaban. No sonaba como personas orgullosas de un proyecto exitoso. Sonaba como gente convencida de haber engañado a alguien. Seguí trabajando durante 2 horas más. Cuando terminé, Carolina revisó algunas de las fotografías en la pantalla de mi cámara. Como siempre, impecables. Gracias. Noté que dudaba antes de hablar. Paula, ¿tú conoces bien al señor Mauricio? La pregunta me tomó por sorpresa. Es mi tío. Su expresión cambió por completo. No tenía idea. Esperó unos segundos antes de continuar. Solo te voy a decir una cosa. Ten cuidado. ¿Por qué? Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Hay demasiadas cosas raras alrededor de ese proyecto. Intenté preguntarle más, pero alguien la llamó desde el otro extremo del edificio. Después hablamos. Se fue apresurada. Salí del conjunto con la sensación de que estaba caminando dentro de una historia mucho más grande de la que imaginaba.
Esa noche revisé todas las fotografías del día. Era una costumbre profesional. Siempre ampliaba cada imagen al máximo para comprobar que no hubiera errores de enfoque. Mientras revisaba una fotografía panorámica del edificio, observé algo curioso. En una de las ventanas se alcanzaba a distinguir el reflejo de la sala de juntas. No era una imagen perfecta, pero sí lo suficientemente clara para identificar a Mauricio entregando una carpeta a uno de los inversionistas. No le di demasiada importancia. Continué revisando. En otra fotografía aparecía la misma sala desde otro ángulo. Esta vez el reflejo permitía distinguir varios documentos abiertos sobre la mesa. No era posible leerlos, pero sí notar que algunos llevaban sellos oficiales. Guardé esas imágenes por simple precaución. Los fotógrafos aprendemos muy temprano que nunca hay que borrar un archivo solo porque parece insignificante. 2 días después ocurrió algo que terminó de convencerme de que Mauricio estaba detrás de todo. Recibí la llamada de Andrés, un organizador de eventos corporativos con quien llevaba trabajando casi 3 años. Paula, necesito preguntarte algo. Claro. ¿Es cierto que estás siendo investigada por fraude? Sentí el mismo vacío en el estómago. ¿Quién te dijo eso? Hubo un largo silencio. Prefiero no decirlo. ¿Fue Mauricio? El silencio fue suficiente respuesta. Solo quería verificar antes de cancelar el contrato. Respiré profundo. Andrés, nunca he tenido una demanda. Nunca he incumplido un contrato. Nunca he sido investigada por nada. Él suspiró. Lo imaginé, por eso te llamé primero. Ese contrato era el más grande del semestre. Gracias a esa llamada no lo perdí. Pero comprendí que Mauricio estaba intensificando la campaña para destruir mi reputación. No podía seguir esperando. Decidí investigar, no como sobrina, como fotógrafa. Durante años había aprendido algo que muchos ignoraban. Las personas bajan la guardia frente a alguien que lleva una cámara. Creen que uno solo está pendiente del encuadre. Nunca imaginan todo lo que también está observando. Comencé a asistir a eventos donde sabía que Mauricio aparecería. Lanzamientos, ferias inmobiliarias, conferencias, inauguraciones. Siempre contratada legalmente para hacer fotografías. Nunca llamé su atención. Él seguía creyendo que yo era solo la fotógrafa. Eso jugaba completamente a mi favor. Con el paso de las semanas empecé a notar un patrón. Siempre aparecían las mismas personas, los mismos empresarios, los mismos abogados, los mismos intermediarios. Y siempre hablaban de propiedades, escrituras, inversiones y negocios que cambiaban de dueño con una rapidez difícil de explicar. Una tarde, mientras cubría una inauguración en el norte de Bogotá, vi algo que me dejó completamente desconcertada. Mi mamá estaba allí, no como invitada. Estaba hablando con Mauricio, a escondidas. Se encontraban en un pasillo lateral del edificio. No parecían discutir. Tampoco sonreían. Simplemente hablaban con una seriedad que nunca antes les había visto. Le tomé una fotografía al lugar donde estaban segundos antes de que se separaran. No buscaba espiarlos. Era un reflejo profesional para registrar el ambiente del evento. Sin embargo, cuando amplié la imagen más tarde, pude ver que mi madre sostenía un sobre de color manila y que Mauricio se lo entregaba con evidente discreción. Esa noche llegué a la casa de mis padres llena de preguntas. Esperé hasta después de la cena. «Mamá, ¿hoy estuviste con Mauricio?» Ella levantó la mirada de inmediato. «¿Quién te dijo?» Lo vi. Su rostro perdió el color. ¿No era nada importante? Entonces, ¿por qué estaban escondidos? Mi padre dejó el periódico sobre la mesa. También la miró. Ella tardó varios segundos en responder. «Porque Mauricio me pidió que no le contara a nadie». Mi papá frunció el ceño. «¿Y desde cuándo le haces caso a ese hombre?» Mi madre respiró hondo, como si llevara demasiado tiempo guardando un peso enorme. «Porque él dice que si habla, nuestra familia se va a destruir». En ese instante comprendí que el conflicto ya no era solamente contra mi estudio fotográfico. Había algo mucho más antiguo, más profundo y más peligroso que Mauricio estaba utilizando para manipular a todos. Y por primera vez tuve la sensación de que incluso mi propia madre podía estar ocultándome una verdad que cambiaría por completo la historia de nuestra familia. Las palabras de mi madre quedaron suspendidas en el comedor como si el tiempo se hubiera detenido. Mi padre fue el primero en romper el silencio. ¿Qué significa eso de que la familia se va a destruir? Mi mamá evitó mirarnos. «No quiero hablar del tema». «Patricia», insistió mi papá, «Mauricio lleva meses haciéndole daño a Paula. Si sabes algo, este es el momento de decirlo». Ella apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No puedo». Me levanté lentamente de la silla. «Mamá, mírame». Lo hizo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Él te está amenazando?» No respondió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano.
Ya estuvo bueno de proteger a ese sinvergüenza. Mi madre comenzó a llorar. No lo estoy protegiendo. Estoy tratando de protegerlos a ustedes. Aquella frase me dejó completamente desconcertada. Mi padre tomó su chaqueta y salió de la casa dando un portazo. Intenté detenerlo. Papá, voy a hablar con Mauricio. Corrí detrás de él, pero ya había arrancado el carro. Lo llamé varias veces. Nunca contestó. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. Mi mamá caminaba de un lado a otro de la sala sin dejar de mirar el teléfono. A las 10:30 de la noche, mi padre regresó. Entró serio, más serio de lo normal. Se sentó sin decir una sola palabra. ¿Qué pasó? Me miró directamente. Mauricio no estaba solo. ¿Quién estaba con él? 3 abogados. Eso me sorprendió. ¿Abogados? Mi padre asintió. Y parecía que me estuvieran esperando. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo así? Cuando llegué, uno de ellos salió primero y me preguntó si era Hernando Usa. ¿Sabían quién eras? Sí. Mi padre respiró profundamente. Luego Mauricio apareció sonriendo como si todo estuviera preparado. Nos contó que apenas entró a la oficina, Mauricio cerró la puerta y dijo algo que todavía le costaba creer. Me dijo que dejara de meterme en asuntos que no entendía. ¿Y tú qué hiciste? Le exigí que dejara en paz a mi hija. Mi padre hizo una pausa. Entonces me mostró una carpeta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué había dentro? Documentos antiguos, escrituras, contratos, fotocopias de cédulas, papeles con más de 20 años. Mi mamá comenzó a llorar otra vez. Mi padre la miró. ¿Tú ya sabías? Ella cerró los ojos. Sí. El silencio volvió a llenar la sala. Yo ya no entendía nada. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Mi madre tardó casi un minuto en responder. Cuando tu abuelo murió, su voz se quebró. La herencia nunca se repartió como él quería. La miré confundida. ¿Qué quieres decir? Tu abuelo dejó escrito que la casa familiar debía dividirse entre sus 3 hijos. Eso parecía completamente normal. Pero Mauricio falsificó unos documentos. Mi padre terminó la frase por ella. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué? Mi mamá asintió lentamente. Se quedó con una parte que no le correspondía. ¿Y ustedes lo permitieron? Ella negó rápidamente. No lo descubrimos sino años después. Entonces, ¿por qué nunca lo denunciaron? Las lágrimas volvieron a aparecer. Porque cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque había vendido esa propiedad varias veces. La habitación quedó en silencio. Era imposible procesar todo aquello. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi padre respondió. Muchísimo. No entendía. Él continuó. El dinero con el que Mauricio empezó todos sus negocios salió de esa venta. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Los supuestos proyectos, las inversiones, las empresas que aparecían y desaparecían. Todo había comenzado con una herencia manipulada. Pero eso ocurrió hace más de 20 años. Mi padre asintió. Sí. Entonces, ¿por qué ahora? Mi madre respondió con la voz temblorosa. Porque alguien volvió a investigar esos documentos. Aquello cambió completamente el panorama. ¿Quién? No lo sabemos. Esa noche casi no dormí. Mientras todos intentaban descansar, yo revisaba una y otra vez las fotografías que había tomado durante las últimas semanas. Había algo que seguía molestándome. Los abogados. Siempre aparecían los mismos rostros. Abrí una carpeta con imágenes de una feria inmobiliaria realizada 3 meses atrás. Allí estaban. Los mismos hombres. Después revisé un evento empresarial. Otra vez aparecían. Finalmente abrí las fotografías del edificio donde había escuchado hablar a Mauricio. También estaban. No era casualidad. Aquellos abogados trabajaban con él desde hacía tiempo. Seguí ampliando imágenes hasta que encontré algo inesperado. En una fotografía tomada completamente por accidente, uno de los abogados salía sosteniendo un portafolio abierto mientras hablaba por teléfono. El cierre no estaba completamente puesto. Dentro del maletín sobresalía una carpeta azul. Lo importante no era la carpeta, era la etiqueta. Con el zoom al máximo pude distinguir parcialmente un nombre escrito a mano. Arazai. No alcanzaba a verse completo. Pero las últimas letras coincidían con nuestro apellido. Usa. Mi respiración comenzó a acelerarse. Volví a revisar otras fotografías del mismo hombre. En otra imagen llevaba exactamente la misma carpeta. Esta vez el nombre se veía un poco mejor. No completo, pero sí lo suficiente para leer. Familia Usa. No podía creerlo. Ese abogado llevaba semanas caminando por distintos eventos con una carpeta relacionada directamente con mi familia. A la mañana siguiente imprimí las 2 fotografías y se las mostré a mi padre. Él permaneció varios segundos observándolas. Después levantó la vista. Esto ya no es un problema familiar. ¿Entonces qué es? Alguien está preparando algo contra nosotros.
Antes de que pudiera responder, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté. Del otro lado solo se escuchó una voz masculina. Tranquila. Fría. ¿Paula usa? Sí. Deja de tomar fotografías donde no te llaman. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién habla? Hubo una breve risa. Las cámaras sirven para guardar recuerdos, pero también pueden hacer que una persona desaparezca. La llamada se cortó. Miré a mi padre sin necesidad de decir una palabra. Por primera vez desde que todo había comenzado, comprendimos que ya no estábamos enfrentándonos únicamente a Mauricio. Habíamos llamado la atención de personas mucho más peligrosas, dispuestas a proteger un secreto que llevaba décadas oculto sin importar el costo. Me quedé mirando la pantalla del celular durante varios segundos después de que la llamada terminó. No era una broma. La voz sonaba demasiado tranquila, demasiado segura de sí misma. Las amenazas verdaderamente peligrosas no necesitan gritos. Mi padre tomó el teléfono. ¿Alcanzaste a grabarla? Negué con la cabeza. No. Revisó el historial de llamadas. Era un número privado. No había forma de devolverla. Mi mamá estaba completamente pálida. Te dije que no siguieran investigando. No, mamá, respondí con firmeza. Precisamente por esto tenemos que seguir. Si alguien está dispuesto a amenazarme, significa que estamos cerca de descubrir algo importante. Mi padre asintió. Pero ya no vas a hacerlo sola. Durante los días siguientes cambiamos por completo nuestra rutina. Mi papá comenzó a acompañarme a la mayoría de los trabajos. No interfería con mis sesiones, simplemente esperaba cerca, atento a cualquier movimiento extraño. Al principio me sentía exagerada actuando así, hasta que comenzaron a ocurrir cosas difíciles de explicar. Una mañana encontré la puerta del estudio entreabierta. Sentí un vuelco en el pecho. Estaba segura de haber cerrado con llave la noche anterior. Entré con cautela. Todo parecía estar en su lugar. Las cámaras, los computadores, los discos duros, las luces. No faltaba absolutamente nada. Sin embargo, cuando llegué a mi oficina, descubrí algo inquietante. Todos los cajones estaban abiertos. No habían robado dinero. No habían roto muebles. Solo habían revisado documentos. Era evidente que alguien estaba buscando algo específico. Llamé inmediatamente a mi padre. Llegó 20 minutos después. Observó cada rincón del estudio. Aquí no vino un ladrón. Entonces, quien entró sabía exactamente qué quería encontrar. Revisé una por una las carpetas físicas donde guardaba contratos antiguos, facturas y autorizaciones de uso de imagen. Todo estaba revuelto, pero nada había desaparecido. O eso creía. Cuando fui a buscar un sobre gris donde guardaba varias memorias USB de respaldo, noté que faltaba una. Era una memoria pequeña, de apenas 32 gigabytes. No tenía trabajos importantes de clientes. Guardaba otra cosa. Las fotografías que había tomado durante los eventos donde aparecía Mauricio. Sentí que la sangre se me helaba. No podían haber elegido esa memoria por casualidad. Sabían exactamente lo que contenía. Mi padre frunció el ceño. Eso significa que alguien conoce tu forma de trabajar. Esa frase me hizo pensar inmediatamente en una persona. Sandra, mi asistente. Llevaba casi 2 años trabajando conmigo. Era organizada, puntual y conocía perfectamente cómo archivaba cada proyecto. Pero la sola idea de sospechar de ella me resultaba absurda. Aún así decidí llamarla. Contestó de inmediato. Hola, Pau. ¿Dónde estás? En la casa. Hoy era mi día libre. Le conté lo ocurrido. Llegó 40 minutos después. Cuando vio el estudio quedó tan sorprendida como nosotros. Ayudó a revisar todo nuevamente. Mientras buscábamos cualquier detalle fuera de lugar, se quedó mirando uno de los escritorios. Paula, ¿qué pasa? Señaló una pequeña maceta decorativa. ¿Siempre estuvo aquí? La observé. Era cierto. No la recordaba. Era una maceta blanca con una planta artificial bastante común. Pensé que quizá algún cliente la había dejado. Sandra la levantó. Pesaba demasiado para ser de plástico. La volteó. En la base había una pequeña tapa. Mi padre la abrió con cuidado. Dentro no había tierra. Había un diminuto dispositivo electrónico. Nos miramos los tres. ¿Eso qué es?, preguntó mi mamá, que acababa de llegar. Mi padre tomó el aparato. Parece un micrófono. El silencio fue absoluto. Alguien había instalado un dispositivo para escuchar lo que ocurría dentro de mi oficina. No era un simple intento de intimidación. Nos estaban vigilando. Mi padre guardó el aparato en una bolsa plástica. No lo dañemos. Puede servir como prueba. Esa misma tarde, decidimos denunciar tanto la amenaza telefónica como el ingreso ilegal al estudio. El investigador que recibió nuestro caso escuchó con atención toda la historia. Sin embargo, cuando mencionamos a Mauricio, hizo una pregunta inesperada. ¿Ustedes tienen pruebas directas de que él ordenó esto? Nos miramos entre los tres. No.
Solo teníamos sospechas y varias coincidencias. Salimos de la estación con una mezcla de frustración e impotencia. Necesitábamos algo mucho más sólido. Esa oportunidad apareció antes de lo que imaginábamos. 2 días después recibí un mensaje desde un correo electrónico desconocido. No tenía firma, solo decía: si quieres saber quién destruyó realmente su reputación, mañana a las 7 de la noche vaya sola al Parque de los Novios. Lleve su cámara, no confíe en nadie. Mi padre se opuso inmediatamente. No vas a ir. Tengo que hacerlo. Puede ser una trampa. También puede ser la única persona dispuesta a hablar. Discutimos durante casi 1 hora. Al final llegamos a un acuerdo. Yo entraría sola al parque tal como indicaba el mensaje. Pero mi padre permanecería a varias cuadras de distancia. Y Sandra, sin que nadie lo supiera, estaría cerca con otra cámara para registrar cualquier cosa que ocurriera. Al día siguiente llegué al Parque de los Novios 10 minutos antes de la hora indicada. Había familias caminando, parejas haciendo ejercicio y algunos fotógrafos aficionados aprovechando el atardecer. Intenté actuar con normalidad. Exactamente a las 7 en punto, una mujer de unos 50 años se sentó en la banca frente a mí. Llevaba gorra, gafas oscuras y un sobre amarillo entre las manos. Sin mirarme directamente dijo en voz baja: ¿Paula Usa? Sí, no tenemos mucho tiempo. Me entregó el sobre. Aquí están los nombres de las personas que Mauricio les pagó para hablar mal de usted con sus clientes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí apenas un poco el sobre. Había una lista. Fechas, cantidades de dinero y varios nombres que reconocí de inmediato. Algunos eran antiguos clientes. Otros pertenecían al mismo círculo empresarial donde Mauricio se movía. Levanté la mirada para hacerle una pregunta. Pero la mujer ya estaba observando hacia el otro lado del parque. Su expresión cambió por completo. Nos encontraron. Seguí la dirección de su mirada. 3 hombres acababan de entrar al parque caminando lentamente. No parecían pasear. Miraban alrededor como si estuvieran buscando exactamente a alguien. En cuanto la mujer dijo «nos encontraron», sentí que el tiempo se detenía. No pregunté quiénes eran. No hacía falta. La expresión de su rostro lo decía todo. Los 3 hombres caminaban separados pero coordinados. Uno se dirigía por el sendero principal, otro rodeaba el lago y el tercero avanzaba por detrás de las bancas. No era casualidad. La mujer respiró hondo. «No abras el sobre aquí. Sal de inmediato». «¿Quién es usted?» Trabajé para uno de los abogados de Mauricio durante 4 años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me está ayudando? Porque ya no puedo seguir cargando con esto. Se levantó con intención de marcharse, pero antes de dar 2 pasos agregó: «Todo comenzó con una herencia, pero hace muchos años dejó de ser solo una herencia». Se alejó sin mirar atrás. Guardé el sobre dentro del bolso de la cámara e hice exactamente lo que me había dicho. Caminé con tranquilidad, como cualquier persona que terminaba una sesión de fotos. No corrí, no volteé. Al salir del parque, vi el carro de mi papá estacionado a 1 cuadra. Subí inmediatamente. «¡Arranca!». Él no hizo preguntas. Solo aceleró. Cuando estuvimos varias calles lejos, abrimos el sobre. Había una memoria USB y varias hojas impresas. La primera página era una tabla. A la izquierda aparecían nombres de empresarios, administradores de edificios y organizadores de eventos. A la derecha había fechas, montos de dinero y una anotación que se repetía constantemente: desacreditar a Paula Usa. Seguí leyendo. Había pagos registrados por reuniones donde se difundían rumores sobre mi trabajo. También aparecían conversaciones impresas de correos electrónicos entre Mauricio y uno de los abogados, donde hablaban de sacar del mercado a la fotógrafa antes de que siguiera haciendo preguntas. No podía creer lo que tenía frente a mis ojos. No era paranoia. No eran coincidencias. Habían organizado una campaña para destruir mi reputación profesional. Pero aquello no era lo peor. Dentro de la memoria USB encontramos copias digitales de escrituras, contratos y transferencias bancarias relacionadas con la antigua herencia de mi abuelo. Los documentos mostraban cómo Mauricio había utilizado empresas de papel para mover propiedades y dinero durante años. Lo más grave era que varias firmas habían sido falsificadas. Incluso aparecía la firma de mi madre en documentos que ella jamás había visto. Mi papá levantó la vista lentamente. Esto ya no lo resuelve una discusión familiar. Esa misma noche contactamos a un abogado especializado en delitos patrimoniales. Revisó cada documento durante horas. Finalmente nos dijo algo que jamás olvidaré. Si estos archivos son auténticos, aquí hay material suficiente para iniciar varias investigaciones. Durante las semanas siguientes entregamos toda la información por los canales legales correspondientes. También presentamos pruebas sobre la campaña de desprestigio contra mi estudio.
Varios de mis antiguos clientes fueron llamados a declarar. Muchos confesaron que habían cancelado contratos porque confiaron en las mentiras que Mauricio difundía. Algunos incluso mostraron mensajes y audios donde él insistía en que yo era una profesional poco confiable. Poco a poco la verdad comenzó a salir. Los inversionistas empezaron a retirarse de sus proyectos. Las empresas dejaron de asociarse con él. Las personas que durante años lo admiraban descubrieron que gran parte de su supuesto éxito se había construido sobre engaños, manipulación y documentos alterados. Mi madre también decidió hablar. Fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Reconoció que había guardado silencio durante años por miedo, culpa y vergüenza, no porque aprobara lo que hacía su hermano. Su declaración ayudó a reconstruir hechos que llevaban décadas ocultos. Con el tiempo, mi familia entendió que el verdadero problema nunca fue el dinero, fue el silencio. Ese silencio que permitió que una mentira creciera hasta poner en riesgo a varias generaciones. Mi estudio fotográfico tardó meses en recuperarse. Tuve que volver a ganarme la confianza de algunos clientes. No fue fácil. Pero esta vez quienes hablaban de mi trabajo lo hacían porque conocían la verdad. Con el paso del tiempo llegaron nuevos proyectos, nuevas oportunidades y personas que valoraban mi profesión por lo que realmente era. Curiosamente, aquello que Mauricio siempre utilizó para burlarse de mí terminó siendo lo que permitió descubrir todo. Mi cámara. Mientras él pensaba que una fotógrafa solo servía para tomar retratos bonitos, nunca entendió que un buen fotógrafo observa detalles que los demás ignoran. Las imágenes que capturé sin buscar pruebas terminaron convirtiéndose en piezas importantes para reconstruir una historia que muchos querían mantener enterrada. Hoy sigo viviendo en Bogotá. Sigo trabajando detrás de una cámara. Pero cada vez que alguien me dice que la fotografía no es una profesión seria, simplemente sonrío. Porque aprendí que una fotografía puede inmortalizar un recuerdo. Puede cambiar una vida. Y cuando llega el momento adecuado, también puede derrumbar la mentira más grande. Mi conclusión es esta. Nunca permitan que nadie menosprecie su trabajo solo porque no lo entiende. Quien se burla de tus sueños muchas veces teme que un día esos mismos sueños dejen al descubierto sus propias mentiras. La familia merece oportunidades, respeto y perdón cuando existe arrepentimiento, pero jamás debe convertirse en una excusa para aceptar abusos, manipulación o injusticias. Guardar silencio para evitar un conflicto puede parecer el camino más fácil, pero con el tiempo ese silencio siempre termina pasando una factura mucho más cara. Defender la verdad puede ser doloroso, puede costarte relaciones e incluso años de tranquilidad, pero al final, dormir con la conciencia limpia vale mucho más que cualquier herencia, cualquier negocio o cualquier apellido.